Ya tenemos en el territorio colombiano las 7 de la noche y 8 minutos y es un verdadero placer estar con ustedes tratando de superar un poco estos impases de la tecnología y algunas novedades que se me presentaron para poder iniciar la transmisión, pero aquí estamos, por supuesto, llevando a ustedes lo mejor de este gran especial hoy, como siempre, llevándoles lo mejor de es mejor prevenir, y en este caso este tema que tanto nos atañe y nos preocupa como siempre es el tema de las drogodependencias, el problema del consumo de sustancias psicoactivas, pero hoy vamos a dedicar un capítulo especial a este tema de por qué la humanidad consume drogas. Son muchas las razones y casi siempre tiene que ver con la forma en cómo la humanidad ha hecho del consumo de sustancias psicoactivas un asunto continuo que va inherente a esa necesidad hedonista siempre de practicar eh, la satisfacción por aquello que se vive, que se siente y que se hace. Opera obviamente como un sistema de recompensas y en cómo los individuos terminamos conversando a través de muchas adicciones, en este caso las drogas, la alteración del estado consciente, eh, pues terminar recompensándolos, como les decía, en toda esta historia, en este recorrido que vamos a tener hoy. Las variables son distintas y cada uno de nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer recorridos a lo largo de la historia y de estas cosas tan importantes que nosotros hoy queremos resaltar, pero no podemos iniciar sin antes iniciar nuestro saludo enorme para Juliana Villa, para Luis Eduardo Betancourt. ¿Qué tal? Talu, ¿cómo estás, hombre? Un abrazo para vos y también reiterar el agradecimiento a toda la gente que se está conectando en esta noche donde llevamos nuestras historias y nuestros procesos en este programa de ustedes. Es mejor prevenir. Ahí está pues, como siempre, reiterarles el saludo, extender también el saludo a estos grupos de trabajo social que a lo largo del territorio nacional de Colombia y de Latinoamérica estamos fungiendo por crear esa extensa red de prevención a nivel latinoamericano. Y pues qué bueno poder conformar todos estos grupos y llevar la prevención a todos los rincones de nuestros territorios que tan aporreados están respecto a esta problemática que no hace sino nutrir los cordones de miseria y de pérdidas de vidas. También dice también nuestro amigo Juan Miguel Velázquez, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un abrazo y buenas noches, don Carlos, un abrazo, cordial saludo. Luis Eduardo Betancourt Marulanda, para ti también un abrazo bien especial y para toda la gente que a lo largo de esta hora va a terminar vinculándose. Como les digo, tuve algunas dificultades de conexión a través de mi computador, pero si el plan A no te funciona, utiliza el B. Y aquí estamos, llevándoles entonces a ustedes este extenso saludo y este agradecimiento por participar en esta noche con lo mejor de Es Mejor Prevenir. La historia de las drogas y su uso nos reitera una condición inherente a todo el desarrollo de la humanidad, ¿cierto? Es tan antiguo como la humanidad. Se hace necesario, obviamente, indagar a través de la ciencia y a través de las artes, de todo el tema social. Tati Galindo, también un abrazo para ti. Cómo ha ido variando la utilización de esas mismas sustancias psicoactivas. Es explicar qué significaban, qué ha significado, no solamente histórica, de relación histórica, sino actualmente qué significa, qué se les atribuye a las drogas, y quizás el marco de todo este contexto es cuál es ese atributo mágico especial por fuera de lo natural que termina vinculando y haciendo que la droga sea tan explícita, tan inherente a la condición de la evolución humana. ¿Qué prácticas sociales también ha tenido la droga a lo largo del desarrollo de la humanidad? Es una hora un poco difícil para explicarlo, pero lo trataremos de contextualizar. Ya lo saben, yo soy Carlos Upegui, director de la Corporación Procer, y quien desde aquí, desde Colombia, desde este pequeño lugar del mundo, les quiere desear una feliz noche e invitarlos a este extenso recorrido. Hay tres procesos que queremos resaltar. El primero es que la significación del consumo de drogas han adquirido
un significado a su vez muy peculiar. Un momento de uso religioso, uno de índole medicinal, otro de uso social y cotidiano y otra categoría de uso que también tiene que ver con lo recreativo. Hola, ¿cómo estás, compañerita? ¿Bien o no? Un abrazo para ti, qué bueno tenerte por acá. Y les decía, Joana, un abrazo para ti. Les decía entonces, y un último momento que quizás es el más crítico y es donde la droga está abonando un extenso terreno en nuestra actualidad y tiene que ver con algo muy interesante y es la automedicación. ¿Qué está pasando con las sustancias y cómo se están convirtiendo en ese supresor de crisis, de realidades, de angustias, de ansiedades de los individuos? Siempre ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes contextos y procesos. A los que quieran, con mucho gusto, los quiero invitar a participar, si así quieren, para que se unan a esta gran exposición hoy en el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Iniciamos entonces con esa línea de uso religioso y chamánico, ¿cierto? Porque no solamente hablamos de la religión en términos de todo lo que se formó en la antigua Grecia, las culturas de la humanidad, sino también lo que tiene que ver con lo ritualista, lo religioso y lo chamánico, para contextualizar un poco qué es lo que ha sucedido en el mundo y cómo cada una de esas dimensiones, continentes, evoluciones de diferentes razas, credos, actitudes, conductas y progresos de las sociedades han estado ligadas entonces al consumo y al uso de sustancias psicoactivas. Entonces mire, ellos no, y hay que hacer una particularidad. En esa época, en el inicio, el consumo de sustancias no era identificado como consumo, sino como uso de todo aquello que tuviera que ver con alteración de la conciencia, llámese sustancia psicoactiva en cualquiera de sus categorías. Le ponemos ese nombre porque le pueden adosar muchos otros más que, bueno, no sería entrar en un asunto taxonómico que no vendría mucho al caso. Entonces dice Robert Graves, estamos hablando de remontarnos que en esas antiguas culturas, en Europa y en América, se solían consumir, mire, hongos alucinógenos para provocarse estados excepcionales con fines adivinatorios. Es decir, yo entro en trance bien particular con la sustancia y ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a poder tener esa capacidad de prestidigitación, de adivinación. Hola Tania, ¿cómo estás? Un abrazo bien especial. Entonces dice, las drogas inhalantes, mire qué tan particular, las consumían para tener la capacidad de adivinación. Entonces decía, las drogas inhalantes, es decir, las hierbas como el cannabis, que aparece claramente en textos antiguos de la Biblia, eso no es gratis. Por ejemplo, lo menciona en las minas, en la tumba, hago la corrección, del rey Salomón. El tabaco, el peyote, fueron drogas que estuvieron siempre presentes, o por lo menos sustancias que estuvieron siempre presentes en las culturas americanas. Dice también, remontándonos en la historia, que en la secta árabe de los hashashins, así como lo digo, hashashins, S-H-S-H, hashashins, o sea, los asesinos, utilizaban el hashish de manera ritual. ¿Ves? Entonces, lo que nosotros hoy conocemos como el hachís, para ellos era con un vocablo distinto, el hashish, para provocarlo y hacerlo de una manera ritual, pero no era necesariamente para vencer el miedo, sino porque ellos sentían que al momento del consumo, de la inhalación, de la ingesta, ellos lograban estados especiales de tipo religioso y bélico. O sea, el poder de los dioses o de la adoración que yo tengo me posee en este momento y por lo tanto soy superdotado y puedo cometer los crímenes que me fueron endilgados, porque obviamente a tratarse de asesinos eran comunidades o grupos que habían sido contratados para cumplir esa misión. Ahí está. Entonces dice, la religión y el belicismo como primeros causales, pero con una fuente muy clara, antiquísima, del poder de la adivinación. Bien,
Ya lo vamos a explicar un poco más adelante, pero dice así. Las culturas europeas clásicas, como la griega, suponemos que de ahí lo utilizamos como punto de partida porque por lo menos es una de las que más nos indician el progreso, el consumo de las sustancias psicoactivas en la humanidad. Dice que practicaban la aspiración de sulfuros. Y ellos lo mencionan. En la literatura ellos decían que lo hacían a través del oráculo de Delfos. Miren, y recuerden que la palabra oráculo tiene que ver con todo ese entramado de capacidad, de adivinación, de prestidigitación del futuro. Entonces decía, las síbilas, que eran también como una especie de aprendices, las síbilas y las sacerdotisas, ambas practicaban o provocaban, buscaban provocarse alucinaciones para interpretar lo que ellas llamaban el material onírico, la interpretación, no propiamente de los sueños tal y como lo interpreta hoy la psicología, sino el oniris o el trance de sopor profundo, de letargia, que hoy podríamos interpretar con el sueño, pero que en ese momento era como ese trance y que estaba directamente vinculado al impacto de la ingesta, del consumo. Entonces lo que decían ellas era que les permitía prever o recibir ciertas anticipaciones al futuro. Mira qué tan interesante. Ellos lo hacían como una forma también de poder estar conectados con esos poderes trascendentales y podían a través del oráculo adivinar el futuro. Ahí está. Entonces decía también que los dioses estaban conectados con ellos. Hola Mauricio Londoño Flores, un abrazo para ti. Entonces ellos se creían en la capacidad, Tania, un abrazo, de estar conectados directamente a través de esta ingesta y este sopor del consumo con los dioses. Recuerden que ellos eran absolutamente místicos y tenían una cantidad, en algunos casos miles y hasta millones, como en la India, de dioses. Cada cosa tenía su valor y su sentido trascendental o religioso, como se le quiera llamar. Entonces decía que los dioses los dotaban como personas especiales, las síbilas o las sacerdotisas, para hacer interpretación del futuro. O sea, ¿qué iba a suceder con el destino? Entonces pasaban a un segundo plano. Ya ellas se volvieron, las síbilas y las sacerdotisas, en prestadoras de servicios de adivinación, como hoy lo podemos conocer como las pitonisas o las adivinas, o bueno, ¿qué otro nombre les podemos dar a las que hoy en día gitanas? No sé si refiere propiamente a la frase, que pueden hacer lectura de tabaco, del chocolate, del cigarrillo, ¿ves? Entonces era lo mismo. Lo que pasa es que en ese entonces el uso de estas sustancias les facultaba a ellas, según su propia interpretación, sobre todo cultural, de la capacidad de poder elevarse y de llevar ese estado a una comunión continua con los dioses. Había otra también, y era que los oniroi, una palabra bien interesante, me toca releerla aquí, decía, los oniroi eran esos mensajes que enviaban los dioses para poder guiar el futuro de las personas que consultaban. O sea, se los voy a poner en términos muy coloquiales, aunque yo sé que estamos entendiendo bien. Primero, yo consumo la sustancia psicoactiva, entro en trance, puedo adivinar el futuro y después de mi trance salgo y te digo qué fue lo que vi. El oráculo, era eso. Entonces, porque ya de tipo onírico y transaccional, hacer un asunto que dejaba unos réditos, permitía que ganaran algunos favores o dineros con esto. Entonces ya se instauraron los grupos de adivinadoras o de pitonisas o de síbilas o de sacerdotisas, como lo dice el texto. Entonces ellas sentían, y dicen los relatos, que estas mujeres se desanclaban de su cuerpo y lograban las hipnias o estados hipnóticos, hipnias con P y H al principio, y decían que el cuerpo se curaba a través
de la interpretación médica. O sea, no, el cuerpo que lo cure otra persona y nosotros nos encargamos de curar tu futuro y tu destino, que es el que está necesitando ahora de una solución. Natalia Salazar, un abrazo para ti, muchas gracias por estar ahí, excelente, gracias Natalia, un abrazo bien especial. Entonces mire, así dice también el relato, Yamilio Espina Ortiz, un abrazo para ti, que había otro asunto que lo trae a colación la historia, Artemidoro en su interpretación de los sueños, y estamos hablando, mire, del siglo IV, lo voy a indicar aquí, siglo IV, ya había una cultura del consumo desarrollada de manera religiosa y ritual de las drogas. Entonces, estamos hablando de que existen y que por lo menos se le atribuyen algunas facultades que son las que estamos explicando a lo largo de todo este proceso. Entonces, la interpretación o la transmigración de las almas, ellos decían, cuando cuando una persona consume alguna de estas sustancias, dice, podían hacer augures o augurar o vaticinar los destinos de las tropas. Ya no solamente le endilgaban a la persona que lo podía hacer o que lo estaba consultando, sino a las tropas, a los reinos, al combate, a la guerra. Decían que estos sueños y estas interpretaciones moldeaban los sueños, es decir, la independencia total de la psique en estado consciente a una forma un poco más elevada, más trascendental. Los egipcios consideraban la muerte, que tan particular, como un viaje o una transmigración de las almas, y recordemos que basta recordar los mitos de Orfeo para recordar esa alegoría un poco poética que le dan a la muerte. Había también una participación, y ellos decían lo siguiente, vean, la medicina babilónica del 5000 antes de Cristo, ellos empezaron buscando y decían, vea, el láudano y el opio, que son plantas, tienen unos poderes anestésicos. Lo lograron demostrar y decían, si nosotros provocamos e inducimos a la persona la ingesta de estas sustancias, podemos operar o intervenir médicamente las heridas o las dificultades que tenga de tipo orgánico, que son de mayor cuidado. Entonces mire cómo ahí ya nos encontramos. Saludos Eliana, ¿cómo estás? Eliana Inestrosa, un abrazo para ti. Otra referencia. Entonces ahí en ese momento empieza a bordear la línea el uso de las sustancias psicoactivas, ya no solamente uso religioso, chamánico, ritual, sino verticalizado por lo médico, porque entonces lo médico empieza a justificar y dice, sí, claro, es que el opio, el láudano se pueden utilizar porque la gente siente menos dolor y de esta manera pues logra sobrellevar todos los problemas que tenga de tipo médico. Entonces, ojo, ahí se crea la segunda línea, que es la que vamos a explicar, y es el uso medicinal. Permiso. Esa línea religiosa resulta siendo invadida o justificada por el uso medicinal. ¿Ves? Hablábamos del láudano y del opio para soportar esos dolores intensos de intervenciones quirúrgicas. Entonces, ya lo que hace es una cosa bien particular. Y dicen, vea, lo religioso, lo médico, lo astrológico, la alquimia y la medicina nos van a permitir generar una cosmogonía más grande, donde el poder de las sustancias está como una especie de catapulta que nos permite sincronizar y conectar todo al mismo tiempo. Entonces es muy particular, porque ya lo que dicen es, los 5 elementos alquímicos, y ellos lo buscaban, o sea, tierra, aire, fuego, ¿cómo es? Bueno, los 5 elementos, ofrezco disculpas, vea, mire, tierra, aire, fuego, gusto, tacto y olfato. Eran los sentidos, los demás estaban desconectados hasta este momento, ahora que lo repaso. Entonces dice, todos estos procesos de reinvención de los sentidos empezaron a crear en el uso medicinal una gran oportunidad, porque resulta que
la preocupación y a lo que empezaron los usos medicinales a respaldar y se volvió su discurso era que la sustancia o la ingesta de ciertas sustancias que ellos preparaban como una especie de las primeras farmacias o droguerías en la humanidad, iban a buscar que usted se sintiera bien y aparte de eso que pudieras evitar la muerte. Miren la idea cómo sale, el tánatos como una especie de propulsión y dice que podías vivir más y todavía lo vemos. Entonces por ahí hay una cremita que si te la untas dice que te quita 2 años. ¿Cómo le parece? Todavía siguen con lo mismo. ¿Ves? Entonces, ahora pasamos a Egipto y nos dice que la teología y la medicina decidieron formar un único bloque. Dice, vamos a producir una especie de farmacopea, una industria, mire que viene de farmacia, donde nosotros vamos a producir destilados sofisticados, venenos, medicamentos, elixires y pócimas, todo eso para el amor, para la salud, para la prolongación de la vida y para evitar los males de posesión. Como ahí estaba la religión, también entró a formar parte. ¿Ves? ¿Cómo hacemos para exorcizarlo? A través de algún tipo de sustancia. Entonces ya la gente empezó a consumirlo por una segunda razón. Porque le daba miedo estar enfermo, le temía la muerte y le temía estar poseído por algo que fuera dañino o más allá de sus capacidades. Entonces ahí tenemos la segunda forma en cómo ellos, dice por ejemplo, el más famoso de los farmatones o de los creadores de esa especie de catálogo de medicinas que fue Dioscórides en el 3000. Lo que hizo fue clasificó 500 especies vegetales y elaboró 2 de ellas que tienen mucho impacto hoy en día, que fue la belladona y la mandrágora. Hoy en día se obtienen sustancias psicotrópicas o psicoactivas desde ahí. Entonces dice ya, en este tercer momento, donde vamos a hablar de qué es lo que sucede, las sustancias psicoactivas ya empezaron a formar parte del común, pero ¿qué es lo que sucede? Que desde esa época, desde Grecia, desde Persia, desde los griegos, los romanos, ya la gente empezó a volver habitual, ya no era solamente por la ocasión de la enfermedad, ya no era solamente por el ritual, por el consumo religioso, por el asunto del vaticinio, de la adivinación, sino como una forma de mantenerse bien de manera continua. O sea que entramos ya a algo que obviamente hoy lo vivimos y es el uso social de las sustancias psicoactivas. Volvimos, y hoy en día lo podemos ver reflejado en una gran mayoría de sustancias cotidianas, esa es la palabra, el uso y el abuso de sustancias, aunque hay que hacer la salvedad, en ese entonces no era de la forma como lo hacíamos actualmente, porque era muy difícil obtener los elixires, las pócimas y las ingestas, los bebedizos, era un poco costoso. Entonces, quien pudiera tener la capacidad económica iba a tener por derecha toda la capacidad de ser un consumidor regular, o en otras palabras, el poder de las sustancias que se elaboraban en Grecia, Atenas, Persia y en la antigua Europa y en Roma era proporcional a su capacidad económica. O sea, ya existía la estratificación de las drogas como una forma de camino de obtención solo si se tenían los suficientes recursos, de tal forma que si el rico tenía acceso a unas sustancias especiales, el pobre, por así llamarlo, las clases menos favorecidas, empezó a sentir la necesidad de recompensarse también y a buscar en un nuevo modelo de sustancias o de químicos alterar sus estados de conciencia, así como lo hacían los de arriba. Entonces, ojo que ahí se genera toda una farmacopea y todo un acceso a nuevas formas de ingestas y de consumo de sustancias, ya no de manera estratificada, sino de manera recurrente, un poco más agresiva, un poco más viciada, y que empieza a derivar en una catalogación y clasificación de la forma en cómo las sociedades terminaron vinculándose a ese uso social de las sustancias
psicoactivas. Entonces, mire, los festejos, los jolgorios, decían ellos, dentro de las fiestas o la gran fiesta de los griegos, para eludir de la melancolía, ellos se crearon una cosa bien particular, que se llamaba la fiesta de la Eutimia. Era una fiesta donde decían, vea, todos los que estén aburridos toda esta semana, Luis Medina, abrazos, vamos a celebrar una Eutimia, y se inventaron una fiesta. Y hoy en día, ¿qué son las fiestas? Son un poco de inventos justificados para poder consumir. En Colombia pasa algo bien particular y puede que mucha gente lo desconozca, pero resulta, chicos, para Cindy Hernández un abrazo, gracias por estar ahí, que por ejemplo en Colombia tenemos algo bien particular, y es que las fiestas de los pueblos, si bien hacen apología a muchos eventos, están cruzadas por el asunto del consumo de drogas. Es más, revisen la historia y se darán cuenta que las grandes o las primeras fiestas patronales o fiestas en los municipios en Colombia fueron inicialmente patrocinadas por las grandes productoras de alcohol. Les decía al cura, yo le pago la fiesta, yo le asumo los costos de la fiesta a San Benito, digamos algo, pero usted a cambio me deja vender trago para que el público se embriague, y entonces yo gano y usted gana. Y entonces, claro, el padre ni corto ni perezoso, vea, yo vendo religión con el santo y usted vende trago por la noche. Entonces miren qué tan interesante cómo se va formando ese trueque, y el negocio perverso, el consumo de drogas, cómo se va cruzando. Entonces ya está la línea en lo social, ya se involucran los grandes intereses económicos y se abre toda una farmacopea, todo un catálogo de drogas que empiezan a generar una oferta tremenda. Habían unas condiciones con esa celebración de la Eutimia. Se celebraba con amigos, era una especie de reuniones de tipos sociales, y se celebraba con vino, porque de esa manera le celebraban las fiestas a Dionisio, que era el dios de los vinos, ¿cierto? Y la máquina de cerveza, como ellos lo llamaban, era la tumba de Tutankamón, que inspira a la actual Tot, ¿cierto? O el tótem, esa figura totémica, o el barril enorme donde se dice que se fabricaban las primeras fermentaciones de cebada en el antiguo Oriente, en el comienzo de nuestras civilizaciones. Recuerden que en el programa anterior les decía que la cerveza fue antes que el vino, porque se logró demostrar que la cebada era la fermentación que provocaban estas culturas como una forma de poder llevar al estado de embriaguez y al consumo de algo que les permitiera acceso, porque lo más costoso estaba arriba. Cindy Hernández, un abrazo para ti, ¿qué tal, cómo estás? Entonces mire, se le indicaban ya ciertos atributos como sucede hoy en día. Entonces decía, vea, cuando usted ha consumido vino, usted va primero, miren los criterios, usted va a vencer el miedo, va a desafiar al rival, ¿cierto? Y es capaz de cometer lo que ellos llamaban actos heroicos impensables. Y hoy en día, ¿qué sucede? Muchos de estos criminales van y consumen X sustancia, y con eso se envalentonan y dicen, yo puedo enfrentar el mundo y la humanidad porque en este momento estoy desinhibido, no tengo un super yo que me controle, un estado consciente, sino que me tiro a la guerra de manera desafiante. Entonces mire cómo se va generando toda esa cultura, y ya se le delegan a las sustancias atributos mágicos. ¿Ves? En el Renacimiento, nuestra cultura dice que se crean unos tabernáculos donde el rey y los ducados y los reinados y las cortes, se dice, vea, para que la gente no esté fabricando ni esté haciendo por ahí desorden, vamos a hacer una cosa, no hagamos daño, vamos a destinar ciertos lugares donde la gente puede ir a embriagarse, a consumir su vino o sus drogas, porque también estaba el opio, ¿ves? En esas tabernitas, centrémoslo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a los borrachitos en un solo lugar y al mismo tiempo recaudamos impuestos, porque resulta que si fulano o perano fabrican su propio licor, nosotros no vamos a ganar nada, nosotros vamos a perder dinero. Entonces vieron una oportunidad de negocio
¿Qué son las rentas hoy en Colombia para la salud? O por lo menos hablamos de Antioquia. ¿De dónde salen? Lo más particular es que a usted le atiende la salud la misma plata que se recauda del licor. ¿Qué tan particular? Usted mire que haciendo una sintaxis, una especie de metonimia de comparación en el tiempo, sucede lo mismo. Lo que pasa es que no estaba tan estructurado, tan desarrollado como hoy. Usted mire, ya después de la evolución de todas estas sustancias, resulta que encontraron un hongo alucinógeno en un grano, el centeno, que provocaba fenómenos masivos, unas histerias colectivas, ¿cierto? Elixires, pócimas, brebajes, filtros, diamolos, de Trisane y Solda. Decían también de esas prácticas druidas en el antiguo Oriente, Grecia, en la India, ¿ves? Cómo todas esas culturas se van ya viendo atravesadas por esos efectos mágicos. Ya, para pasar y un poco adelantarnos en el tiempo, decía en el siglo XIX ya se hacen menciones a algo que empieza a morder la inquietud, y es qué pasa con los estados subliminales infraconscientes, o sea, las simnias o las hipnosis, en esos principios básicos de la psicología. Y ahí viene cómo lograban eso, a través de la ingesta de sustancias. Entonces podemos decir, y Freud lo menciona en su tratado y en su historia de manera muy, muy clara, y la historia lo reconoce, y es, él practicó una gran mayoría de procesos, de usos medicinales de ciertas sustancias, como hipnóticos o anestésicos en sí mismo. Entonces mire, cómo ya se crea una tercera categoría, lo religioso, lo económico, lo social y lo psicológico como cuarto, para hacer la corrección. Ahí entramos ya en un terreno bien interesante. Entonces decía, vamos a buscar la forma de poder analizar qué sustancia genera qué. Entonces vea, esta traba, esta es alucinógena, esta es psicotrópica, según lo que me consumí. Esta lo que hace es crear ansiedad, esta lo que crea letargia. Y entonces ya se desarrollan ciertos catálogos y dicen, vea, si usted por ejemplo tiene depresión, consuma, entonces entra el opio. ¿Ves? Si usted lo que tiene es una falta de motivación por la vida y usted lo que tiene es una dificultad de contacto social, entonces péguele al vino. Y ya se forman esos recetarios, donde le empiezan a decir a la gente ya de manera clínica, farmacopea, médica, que ciertas sustancias le van a generar ciertos estados, y ahí, adivinen qué, se empiezan a tolerar y a generar las primeras cohortes de adictos en la humanidad. París, siglo XIX, donde ya se crea la identificación. Obviamente ya existían las poblaciones de adictos, pero se veían solamente como fenómenos dispersos. No había una tasación, no había una categorización muy clara de esas comunidades, pero aquí sí entra y dice, a través de la forma controlada del consumo nosotros vamos a tratar, por ejemplo, ellos que buscaban, vean, alucinaciones, depresión y manía. Fueron las primeras psicopatologías que ellos definieron como camino para tratar el tema del consumo de drogas. Sin embargo, se encontraron que había otro grupo de sustancias que provocaban efectos euforizantes. Entonces, mire, alucinación, depresión y manía son como estados bajos, mientras que el otro era euforizante. De esa se